Hola, bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que pueda tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. En el análisis económico, Felipe Argote revisa los resultados de los ingresos de Panamá. En finanzas personales, conozca la importancia del flujo de caja. En compliance, Silvina Lendaro nos habla de los desafíos en compliance para el año 2026. En tecnología, advierten sobre tokenización de activos financieros. Y en Desde el Mercado, Alberto Bernal asegura que caída de acciones tecnológicas no es de preocupación y que todo se normalizará. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos nuestro programa y tenemos con nosotros al economista Felipe Argote, quien analizará los recientes resultados de los ingresos de Panamá. Felipe, bienvenido a Financiero News. Hola Orlando, ¿cómo estás? Mira, ya que vamos a hablar de los ingresos, si bien es cierto que los ingresos de enero a septiembre aumentaron en forma relativamente significativa, casi un 6%, puede ser una medida engañosa, ya que recordemos que a partir de este año, aquellos ingresos que correspondían a la parte individual del sistema mixto, ahora se registran como ingresos corrientes del Estado. Eso no significa que se lo pueden gastar. Sin embargo, al establecerse como ingresos corrientes, cuenta ahí más de 550 millones de dólares de enero a septiembre, que al aparecer como ingresos reducen en forma un poco artificial el déficit fiscal en medio a 3/4 de punto. Esto es importante porque los ingresos tienen que ver sobre todo con el crecimiento económico. Y el primer trimestre, sí es cierto, el crecimiento económico fue de 5.2%, en el segundo trimestre bajó por debajo del 3%, o no, fue 3.2%. El problema en este país es que el aumento de los ingresos y de la economía se insiste en basarla en el mismo esquema de exoneración y subsidio. Y ese sistema no funciona. En Panamá lo que existe es una crisis de demanda. Entonces lo que tiene que generar demanda, ¿de qué sirve que exoneres y subsidies si al final abren las empresas y no tienen quien les compre? Como el interés preferencial. Se impuso un interés preferencial que es un subsidio a los bancos y a las promotoras. ¿Y de qué sirve? Lo que va a crear probablemente en 5 años una crisis hipotecaria, porque igualmente no hay suficientes compradores para poder que eso genere crecimiento económico. En lugar de eso, debe generarse demanda, pero no tirando plata en helicóptero o manteniendo la planilla. Mira, el Seguro Social aumentó casi 10% sus gastos, porque mantiene una planilla ya no de 35,000, sino de 35,600. En lugar de eso, debe reducir espectacularmente los gastos del gobierno y dedicarlo a inversión en infraestructura. El tren a Chiriquí era una buena idea. A estas alturas todavía no han dicho cuánto es el ingreso, cuál va a ser el break-even point, el punto de equilibrio, cuántos pasajeros y cuánta carga se necesita para que sea rentable. En cambio, están apostando todo a la minera, lo cual no se los recomiendo por 2 razones. Primero, porque existe una ley que prohíbe la minería a cielo abierto, lo cual significa que está apostando todo el patrimonio familiar a una apuesta de un juguete, de un boleto de lotería clandestina, cuando tienes el proyecto del tren a Chiriquí, que generaría 6,000 empleos, el doble que la mina, en la carretera. Por ese lado de no tener una estrategia, hay muy pocas probabilidades que salgamos del hueco. Gracias, Felipe. Avanzamos y le presentamos nuestro segmento de Marítimo y Logística. El gigante marítimo Maersk advierte que el 80% de las empresas europeas prevé al menos 2 años más de inestabilidad en sus cadenas de suministro, marcada por la persistente policrisis global. Según una encuesta realizada por la compañía a más de 900 empresas, los líderes logísticos anticipan que las tensiones geopolíticas, los cambios en las políticas comerciales y la incertidumbre arancelaria seguirán afectando sus operaciones hasta el año 2027. El estudio revela que el 78% de los profesionales consultados cree que estos factores continuarán impactando sus negocios durante los próximos 12 a 24 meses,
mientras que casi la mitad expresó una fuerte preocupación por el actual clima internacional. En total, 4 de cada 5 empresas reconocen que las disrupciones logísticas están frenando su crecimiento. Expertos destacan que esta advertencia refuerza la urgencia de diversificar rutas marítimas y fortalecer infraestructuras portuarias, en un contexto donde el Canal de Panamá y los puertos del Caribe se consolidan como ejes clave del comercio mundial. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es $300 millones, el total del financiamiento otorgado por el Banco Europeo de Inversiones a Naturgy para el desarrollo de proyectos que permitan potenciar la red eléctrica nacional y mejorar el servicio para los panameños. El Banco Europeo de Inversiones anunció también que abrirá una sede regional en Panamá para atender el mercado latinoamericano. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. En el mundo de hoy, los sobornos ya no se entregan en sobres. Se esconden en contratos, consultorías, influencers y criptomonedas. Son los kickbacks 3.0. Sobornos invisibles, difíciles de detectar, pero devastadores para cualquier organización. En un entorno empresarial cada vez más digital y global, las prácticas corruptas evolucionan con nuevas formas, nuevos actores y nuevas plataformas. Por eso MeThinkers te presenta este curso para que puedas detectarlos a tiempo y proteger tu empresa y credibilidad. Participa en el seminario, Formas modernas y sofisticadas de soborno. Aprende a identificar los nuevos riesgos, fortalecer tus controles y proteger tu reputación. Fecha, 26 de noviembre. Inversión, $75. Organiza, MeThinkers. Para más información llama al 394-6342 o escribe a info@methinkers.com. 4 horas que pueden cambiar tu manera de ver la corrupción. Inscríbete ahora y forma parte de la nueva generación de profesionales en cumplimiento. MeThinkers, formación que impulsa integridad. Avanzamos y ahora en nuestro segmento de compliance nos vamos hasta Argentina, donde se encuentra Silvina Lendaro, especialista en compliance. Silvina, bienvenida a Financiero News. Muchas gracias, Orlando. En el tema que nos importa hoy de compliance, vamos a hablar de cuáles son los desafíos para el 2026. Primeramente, tenemos el informe maravilloso de Rising Focus que nos muestra a nivel internacional del Instituto de Auditores Internos cuáles son los principales riesgos para el próximo 2026. Y no podemos estar ajenos desde compliance a este gran informe y compendio que vamos a utilizar para nuestras proyecciones de todas las actividades que vamos a hacer en 2026. Como vemos, la disrupción digital, la transformación de mindset digital y toda esta revolución que tenemos no está ajena a compliance. Tenemos que tener un programa de compliance específico para el tratamiento del buen uso de la inteligencia artificial, de los chatbots, de todas estas grandes tecnologías. ¿Para qué? Para minimizar riesgos de compliance, para minimizar aquellos efectos que podemos tener en las normativas, en el uso de la información, en la protección de las personas, en la situación en que no se den riesgos como suplantación de identidad a través de distintas tecnologías por la falta de revisión de cuestiones técnicas, legales y de riesgos de compliance y cultura de comportamiento que esperamos en las organizaciones. Con lo cual, no podemos no tener unas políticas de buen uso, capacitación y que se dé toda la aplicación de la ética y el compliance en toda la utilización de estas tecnologías dentro de nuestras organizaciones. También continuamos con el desafío de los cambios normativos y todo el entorno geopolítico que se da a nivel mundial. Los cambios normativos que se dan en la inteligencia artificial, por ejemplo, hay muchos avances en lo que es Unión Europea y lo estamos teniendo en cuenta para todas las empresas del mundo, en Estados Unidos también, y las iniciativas que cada país va generando con las normativas del buen uso de las tecnologías, con lo cual tenemos que estar al tanto y estar actualizándonos frente a todas estas situaciones. Y también
El tercer desafío que siempre tiene que estar presente tiene que ver con el liderazgo de los compliance officers. Hoy tenemos un liderazgo en valores, en empatía, en escucha, en seguimiento, en acompañamiento a las organizaciones y tenemos que seguir desarrollándolo en el día a día. Nosotros como compliance somos la pieza fundamental para la generación de la cultura, para el impulso del valor de hacer lo correcto. Con lo cual, estos tres focos que conversamos tienen que estar sí o sí en nuestros desafíos para el año próximo y continuar con todo lo que tiene que ver con la prevención de delitos, en base también al último informe de Transparencia Internacional, para poder seguir juntos trabajando con todos los organismos internacionales para la prevención de delitos, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y el resto de cuestiones que hacen a una gestión integral sostenible de compliance. Eso es todo por hoy. Volvemos a estudios. Gracias, Silvina. Continuamos y ahora les presentamos nuestro resumen de actualidad. Panamá logró conservar su calificación de riesgo por parte de Moody's Ratings, manteniendo el estatus de grado de inversión, aunque la agencia reiteró una perspectiva negativa ante los desafíos fiscales y estructurales que enfrenta el país. La decisión envía un mensaje mixto, estabilidad por ahora, pero con riesgos que podrían traducirse en una rebaja si no se concreta una trayectoria clara de consolidación fiscal. Según Moody's, Panamá conserva una base económica sólida impulsada por la dolarización, su rol como centro logístico regional y el peso estratégico del Canal de Panamá. Estas características continúan respaldando la confianza de los inversionistas en el país, incluso en un entorno global de mayor volatilidad financiera. En otra información, Copa Airlines anunció un incremento sustancial en las frecuencias entre Ciudad de Panamá y David, consolidando esta ruta como una de las principales palancas de desarrollo para Chiriquí y su proyección turística y comercial. La medida, que responde al crecimiento sostenido de la demanda, permitirá a residentes, turistas y empresarios contar con más opciones de viaje, mejor conexión con los más de 85 destinos que ofrece la aerolínea en 32 países y una mayor integración con el Hub de las Américas, su centro de operaciones en el aeropuerto de Tocumen. Con este ajuste operativo, Copa Airlines pasará a ofrecer 3 vuelos diarios y, durante los fines de semana, hasta 4 vuelos diarios, lo que representa un total aproximado de 23 frecuencias semanales. Esta expansión se traduce en un incremento cercano al 40% en la capacidad total de asientos respecto a noviembre de 2024. Por último, Panamá consolida su estatus como socio estratégico de la Unión Europea tras la visita de Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Calviño, en su primer viaje fuera de Europa, confirmó que el BEI abrirá una sede regional en Panamá para atender a Latinoamérica, destacando al país como un buen ejemplo económico y referente logístico. Este compromiso se materializa con el interés del Banco Europeo de Inversiones en financiar proyectos de gran envergadura, como el Tren Panamá-David y la interconexión eléctrica con Colombia, además de la firma de un contrato clave de $300 millones con Naturgy destinado a potenciar la red eléctrica nacional. Ahora entramos en nuestro segmento de finanzas personales y hoy Simón Navarro nos habla sobre el flujo de caja. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, el flujo de caja en la microempresa, finanzas personales, y por qué es importante hacerlo. El flujo de caja no es más que el oxígeno de una microempresa. Es el pulmón, el corazón, lo que podríamos decir que es la válvula de escape ante una situación de adversidad. Hoy veremos cómo mejorar paso a paso ese tema. Bien, primer paso, cobra a tiempo. Establece fechas claras de pago, ofrece descuentos de pronto pago para que anime a esas cuentas por cobrar y se te haga mucho más efectivo. Y cada día de retraso que afecta tu liquidez de tu negocio, te va a afectar tu flujo de caja. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Paso 2, controla tus inventarios. Evita tener mercancía dormida. Haz muchas promociones, compras, promociones semanales para que las personas se animen a comprar tu producto y haya un flujo y una rotación mucho más rápida. Recuerda que el dinero trabajándolo evita acumulación innecesaria de stock. Y también, otro punto importante, negocia y planifica. Negocia a plazos con proveedores y planifica tus gastos, fijos y variables. Así te anticipas al momento de baja liquidez y mantienes el control de tus finanzas. También registra y analiza tu flujo de caja, documenta ingresos, egresos, identifica patrones mensuales y temporadas de fuertes y débiles.
Recuerda tomar decisiones basadas en datos que fortalecerán tu microempresa. Y recuerda, el éxito del microempresario no nace del tamaño de su negocio, sino de la grandeza de su visión. Quien se atreve a comenzar con poco, pero piensa en grande, ya ha dado el primer paso hacia la prosperidad. Así que muchísimas gracias. Esta es la cápsula del día de hoy y seguimos con Orlando. Gracias, Simón. Ahora nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. En el mundo de hoy, los sobornos ya no se entregan en sobres. Se esconden en contratos, consultorías, influencers y criptomonedas. Son los kickbacks 3.0. Sobornos invisibles, difíciles de detectar, pero devastadores para cualquier organización. En un entorno empresarial cada vez más digital y global, las prácticas corruptas evolucionan con nuevas formas, nuevos actores y nuevas plataformas. Por eso MeThinkers te presenta este curso para que puedas detectarlos a tiempo y proteger tu empresa y credibilidad. Participa en el seminario, Formas modernas y sofisticadas de soborno. Aprende a identificar los nuevos riesgos, fortalecer tus controles y proteger tu reputación. Fecha, 26 de noviembre. Inversión, $75. Organiza, MeThinkers. Para más información llama al 394-6342 o escribe a info@methinkers.com. 4 horas que pueden cambiar tu manera de ver la corrupción. Inscríbete ahora y forma parte de la nueva generación de profesionales en cumplimiento. MeThinkers, formación que impulsa integridad. Seguimos con el programa y hacemos contacto hasta San José, Costa Rica, donde se encuentra el analista Alberto Bernal para analizar lo que ocurre en los mercados internacionales. Alberto, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias por la invitación, Orlando. Como siempre, un placer estar contigo y con tu público. Alberto, queremos empezar preguntando cómo estás viendo el tema de las acciones, sobre todo en las tecnológicas. Han tenido un cierto nivel de caída constante en las últimas semanas. A ver, yo creo que, Orlando, después de subidas de 50, 60, 70% en algunos casos, son movimientos totalmente normales. Yo creo que a veces nosotros, por ser humanos, nos acostumbramos a que haya apreciaciones de las acciones en niveles de 50, 60, 70% cada año y que no pase nada, ¿no? Eso solamente pasa en las economías que tienen hiperinflación, Orlando. Aquí en el largo plazo, obviamente las acciones son una muy buena inversión y te pagan muy por encima de la inflación, pero pensar que podemos entrar en una situación donde estas acciones de las tecnológicas se incrementen a estas tasas de crecimiento sostenido por años, pues de aquí en adelante, es muy difícil. Entonces, para mí todo esto que está pasando es apenas un signo de normalidad. Yo lo pondero, lo agradezco, porque como decimos los colombianos, de esto tan bueno no dan tanto y es bueno tomarse un respiro. ¿Crees entonces tú que esto es una corrección que está ocurriendo en el mercado, que todo se va a llegar a un momento dado a normalizar como debe ser en función a la realidad que se vive y que no va a haber una estampida grande de ventas de acciones tecnológicas? Pues yo no creo, Orlando. Ahora, esa pregunta que tú me estás haciendo es pronosticar el futuro. Y pronosticar el futuro es imposible. Lo que sí te puedo decir es que bajo los lineamientos del análisis juicioso financiero, de ese que aprendimos en la universidad y de que hemos aprendido después de tantos años de experiencia en Wall Street, yo no veo ninguna evidencia, ojo Orlando, ninguna, de que estemos en unos niveles de evaluación que sean consistentes con lo que vimos, por ejemplo, en el 2001, cuando se explotó la burbuja .com. En este momento tenemos empresas tecnológicas que crecen sus utilidades a una velocidad brutal y que se mueven a relaciones P/E ratios, relaciones precio-ganancias, que son consistentes con
otras empresas de la economía normal, como son economía de retail o en salud o financiero, etcétera. Entonces, hay unas que sí están mucho más caras, como Palantir, por ejemplo, pero es difícil, pues, yo diría que casi imposible desde el punto de vista de un análisis juicioso, decir que una empresa como Amazon está cara en estos niveles. Ahora, pasamos ahora a ver un poquito, Alberto, el tema del cierre del gobierno federal de Estados Unidos. ¿Qué consecuencias al final va a tener para la economía de Estados Unidos lo que ocurrió y cuáles son los principales elementos a tomar en consideración de este cierre? A ver, Orlando, esto ha pasado, si la memoria no me falla, 27 veces y siempre es lo mismo. La gente dice, no, ay, qué horror, no se va a reabrir el gobierno nunca más, vamos a entrar en default, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que termina pasando? La gente tiene que tomar un avión en Atlanta o en Nueva Orleans o en Miami o en San Francisco y no hay controladores de vuelo y entonces tienen que cancelar el vuelo y la gente se pone de mal genio y cuando el CNN, Fox, MSNBC y todas las cadenas de televisión comienzan a entrevistar a personas que se quedaron sin su vuelo y que no pudieron llegar al cumpleaños del hijo, que no llegaron a una reunión, etcétera, y están muy mal geniadas, pues entonces la clase política ve eso y dice, uy, eso me va a quitar votos. ¿Y qué hacen? Se sientan, negocian y llegan a un acuerdo. Pasó exactamente lo mismo, va a pasar exactamente lo mismo en esta situación, en mi opinión. Y pues, ¿qué puede tener estos efectos? Pues muy seguramente tendrá el efecto de que habrá menos consumo, pero es un tema marginal porque pues muchos empleados del sector federal no recibieron sus salarios y cuando tú no recibes sus salarios, pues no vas a comer a Applebee's, por ejemplo. Entonces, quizás veamos algo de debilidad en la data de consumo, pero una vez se renueve el pago, quizás esa misma familia que no fue a comer a Applebee's, que le encanta ir a Applebee's, ahora que le están pagando, pues muy seguramente sí va a ir. Entonces pierdes en un mes, ganas en el otro mes. Entonces yo creo que es un error inmenso sobredimensionar los efectos del cierre del gobierno, porque insisto, esto es rutinario desde el punto de vista de la institucionalidad de Estados Unidos. A mí me parece que es un error de la institucionalidad de Estados Unidos, pero esa es la opinión de Alberto Bernal y es totalmente irrelevante. Pero desde el punto de vista macroeconómico, muy poca relevancia. Ok, muchas gracias, Alberto, por tus comentarios. Fue Alberto Bernal, director de estrategia de XP Investment, en nuestro segmento Desde el Mercado. Esperamos tenerte, Alberto, en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por la invitación, Orlando. Mil saludos a toda la audiencia. Avanzamos en nuestro segmento de tecnología. Preste atención que advierten sobre tokenización de activos financieros. Aquí la información. Los tokens criptográficos vinculados a activos financieros tradicionales podrían crear nuevos riesgos para los inversores, según indicó el regulador mundial de valores IOSCO, mientras que el sector financiero sigue dividido sobre las ventajas de la tokenización. La tokenización, el proceso de creación de tokens basados en blockchain vinculados a activos del mundo real como acciones o bonos, ha experimentado un renovado interés entre los entusiastas de las criptomonedas este año, con la venta de nuevos productos tokenizados al público a través de corredores en línea. IOSCO, organismo cuyos miembros son los reguladores responsables de casi todos los mercados de valores del mundo, afirmó que la mayoría de los riesgos relacionados con la tokenización se enmarcan en marcos preexistentes, pero que podrían surgir nuevos riesgos y vulnerabilidades derivados de la tecnología subyacente. Aunque su adopción sigue siendo limitada, la tokenización tiene el potencial de transformar la forma en que se emiten, negocian y gestionan los activos financieros, afirmó Tuan Le Lim, presidente del grupo de trabajo FinTech a nivel de junta directiva de IOSCO. Las diferentes formas en que se estructuran los activos tokenizados podrían generar incertidumbre entre los inversores sobre si poseen el activo subyacente o solo el token criptográfico, y el emisor de tokens de terceros crea riesgos de contraparte, agregó la IOSCO, haciéndose eco de algunas de las preocupaciones planteadas por el regulador de valores de la Unión Europea en septiembre.
Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y además usted, si quiere volver a ver este programa, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Financiero News. Les invitamos para la próxima semana a una nueva edición con la mejor información en economía, finanzas, negocios e inversión para que usted pueda tomar buenas decisiones. Hasta pronto.